saber yo si es a las 9 o... Si lo hacen a las 6 de la mañana, como dices. No es a las 6. No puedo, por eso podría a las 6 o 7 de la mañana, pero a las 9 estoy en otro lado. Pidan si quieren, a las 7 de la mañana yo no tengo problema. Pero a las 9 es imposible. Pero seguramente habrá otra docente que venga a controlar. Bien. Entonces vamos a empezar el día de hoy este tema del faringe, ¿sí? Con lo que es anatomía, fisiología, etc. Bien, entonces vamos a empezar con anatomía faríngea, ¿sí? Bien. No, este tema va a entrar del libro de Diamante. Pueden estudiarlo de ahí. Obviamente yo ahora en la explicación que les voy a dar voy a meter algún detalle que no está en el libro, ¿sí? Pero como ustedes saben yo no lo voy a complicar con esas cosas, ustedes estudien del libro solamente, ¿sí? Para que es este módulo que estamos empezando de faringe. Bien, entonces la faringe, ¿sí? Es un órgano que pertenece a lo que es el sistema aerodigestivo. ¿Sí? O sea, va a intervenir, va a cumplir una función importante, tanto en lo que es el sistema respiratorio como el sistema digestivo. Va a tener una longitud aproximada de unos 12 a 14 centímetros y tiene una forma, ¿sí? De un hemicilindro, o sea, la mitad de un cilindro, ¿sí? Entonces, la longitud de esta faringe un costado. Bien, entonces la faringe, que tiene una forma de hemicilindro, tiene una longitud de unos 12 a 14 centímetros aproximadamente. ¿De dónde a dónde se va a extender? Va a tener como límite superior lo que es la base del cráneo y como límite inferior el tubo esofágico, ¿sí? El esófago, ¿no? Se va a continuar hacia inferior con el esófago. Entonces, la parte anterior de la faringe, esa parte incompleta donde no hay una pared anterior, se va a relacionar con diferentes estructuras, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a dividir topográficamente a la faringe? Vamos a dividirla en tres partes. Una porción superior, que es la nasofaringe, ¿sí? También llamada rinofaringe o cavofaringio. Tenemos luego la orofaringe, que es la porción media, y por último, la porción más inferior, tenemos a la hipofaringe, o también llamada laringofaringe, ¿sí? Entonces, esas son las tres regiones, esa es la división topográfica de la faringe. Entonces, vamos a ir explicando cada una de estas regiones de la faringe, empezando primero por la nasofaringe. Entonces, si nosotros tenemos una vista sagital, o sea, un corte sagital, donde vamos a tener una vista lateral de nuestra faringe, vamos a tener lo siguiente.
vamos a tener lo que son los huesos propios de la nariz, la apófisis nasal del hueso frontal, la lámina perpendicular del etmoides, el cuerpo de nuestro hueso esfenoidal, y aquí vamos a tener la porción basilar del hueso occipital. Entonces, huesos propios nasales, hueso frontal, lámina perpendicular, esfenoides y la porción basilar del occipital. ¿Sí? Tenemos luego el piso de la fosa nasal, ¿no? Estamos viendo también la nariz en un corte sagital. Tenemos el piso de la fosa nasal que va a estar formado por las láminas palatinas del maxilar y lo que es la lámina horizontal del hueso palatino. Hacia posterior vamos a tener lo que es la columna vertebral, ¿sí? Donde vamos a tener las vértebras cervicales, ¿sí? Entonces tenemos las diferentes vértebras cervicales. ¿Y de dónde a dónde? Esto es un corte sagital, ¿sí? ¿De dónde a dónde vamos a ubicar a nuestra nasofaringe? Como habíamos dicho, la nasofaringe va a estar ubicada desde lo que es la porción basilar del hueso occipital hasta el borde superior del paladar blando, ¿sí? Esto es una vista lateral, acuérdense. Entonces, esta sería la nasofaringe, ¿sí? Y estas son las fosas nasales. Bien, entonces, hacia superior, ¿no? El techo de la nasofaringe, otra vez formado por la porción basilar del hueso occipital. Aquí vamos a tener algo que se llama el tubérculo faríngeo. Hacia posterior vamos a tener la columna vertebral, ¿no? Específicamente la región cervical de la columna vertebral, y por delante van a estar los músculos prevertebrales, ¿sí? Que van a ser el recto anterior de la cabeza y el largo del cuello, ¿sí? Los músculos prevertebrales porque están por delante de las vértebras. Piso no va a tener la nasofaringe, ¿sí? Va a carecer de piso, entonces se va a comunicar directamente con la siguiente región, que sería la orofaringe, ¿no? ¿Hasta dónde se extiende la nasofaringe o rinofaringe? Habíamos dicho hacia lo que es el paladar blando, ¿sí? Hasta el nivel del paladar blando. Y hacia anterior tampoco va a tener una pared, la nasofaringe, sino que se va a comunicar con las fosas nasales a través de qué orificios, coanas, ¿no? A través de las coanas. Entonces, acuérdense, las coanas, que son los orificios posteriores de la fosa nasal, ¿sí? Se comunican con lo que es la naso o rinofaringe, ¿sí? Bien. Entonces, esas van a ser las paredes que va a tener nuestra nasofaringe. En lo que es, si nosotros tenemos un corte coronal de la nasofaringe, ¿sí? O sea, agarramos y nos cortamos de esta manera el cráneo, dividiéndolo en una mitad anterior y una posterior, tenemos algo así.
donde vamos a tener estas paredes laterales, ¿sí? Están viendo en una vista anterior. Vamos a tener paredes laterales, pared superior y la pared posterior de la nasofaringe. ¿Qué estructuras vamos a tener a nivel de la nasofaringe o dentro de la nasofaringe? Que ya habíamos visto anteriormente en otros módulos, como en el módulo de oído. La trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces, las trompas de Eustaquio o tubas auditivas van a desembocar a nivel de las paredes laterales de la nasofaringe. Acuérdense, la trompa de Eustaquio nacía de la pared anterior de la caja timpánica, ¿sí? Una porción ósea, y la porción cartilaginosa va a desembocar a nivel de las paredes anteriores, laterales, de la nasofaringe. En este lugar de desembocadura de las tubas auditivas va a haber un cúmulo, ¿sí?, de tejido linfoideo que se denominan amígdalas tubáricas, ¿sí? O también se pueden denominar amígdalas o tonsilas de Hirlach. Entonces es tejido linfoideo que está alrededor de la desembocadura de las tubas auditivas, ¿sí? Y todo este sobrelevantamiento recibe el nombre de torus tubario. ¿Qué otra estructura importante vamos a tener a nivel de la nasofaringe? Ya habíamos hablado también en otros módulos, en el módulo de oído también. Que recuerdo que podía obstruir esta tuba auditiva. Podía tapar estos orificios de drenaje, que se presenta especialmente en pacientes pediátricos. Las adenoides, ¿sí? Entonces, las adenoides o amígdalas faringeas, también llamadas amígdalas de Luschka, ¿sí?, están ubicadas en lo que es la pared postero-superior, ¿sí?, de la nasofaringe. ¿Okay? Entonces, también son cúmulos de tejido linfoideo que van a estar presentes sobre todo en pacientes en edad pediátrica. ¿Sí? Y acuérdense lo que habíamos dicho, en ocasiones estas amígdalas faríngeas o adenoides, ¿sí?, crecen de una manera exagerada, se hipertrofian, ¿sí?, y al hipertrofiarse pueden, ¿no?, obstruir los orificios de drenaje de las tubas auditivas. ¿Y eso qué es lo que iba a ocasionar? ¿Qué ocasionaría? ¿No? ¿Para qué servía la tuba auditiva? Regulaba la presión de la caja timpánica, ¿no? Entonces, una hipertrofia adenoidea que obstruya los orificios de desembocadura de las tubas auditivas puede ocasionar una disfunción tubárica, ¿sí?, con afectación de la presión dentro del oído medio, ¿sí? Entonces, esa es una causa, acuérdense, de disfunción mecánica
extrínseca, que habíamos hablado también en esa clase pasada. Bien, ¿y qué otra cosa puede producir esta hipertrofia de adenoides? Lo habíamos hablado también. Aparte de eso, si estas amígdalas faríngeas se hipertrofian de esta manera, ¿qué van a ocasionar en el paciente? Obstrucción, ¿no? Específicamente, insuficiencia ventilatoria nasal, ¿no? Porque acuérdense, la nasofaringe está detrás de las fosas nasales. Entonces, si esta adenoide se hipertrofia, va a obstruir a nivel de las goanas, ¿no? Entonces el paciente no va a poder pasar el aire que ingresa por las fosas nasales hacia el resto de la vía respiratoria. Entonces le produce un cuadro respiratorio obstructivo, ¿sí? Y es una de las causas más frecuentes, también se los había comentado en clases pasadas, de SAOS. ¿Qué era el SAOS? Habíamos hablado también. Eso, ¿no? El síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Entonces, en paciente pediátrico es una causa muy frecuente de este problema. Bien, entonces las adenoides son otra estructura que nosotros tenemos que considerar dentro de la nasofaringe. Y otro tipo de estructura que también está a nivel de la pared posterior de la nasofaringe, ¿sí? Son unos recesos o unas fosas que están por detrás del torus tubárico, que se denomina fosa o receso de Rosen-Müller. Y esto es importante siempre explorarlo, valorarlo, porque es la región o es el espacio más frecuente de carcinoma nasofaríngeo. ¿Sí? Los tumores de nasofaringe se suelen asentar en esta región. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? En pacientes adultos con disfunción tubárica, ¿no? Que les ocasiona un problema de ventilación a nivel del oído medio, siempre hay que descartar, sobre todo si es una disfunción tubárica bilateral, siempre hay que descartar tumores en la nasofaringe, porque los pacientes adultos ya no tienen adenoides, ¿no? Las adenoides, acuérdense, se van atrofiando a medida que el niño va cumpliendo años, ¿sí? Entonces, en un adulto hay que pensar en un tumor de nasofaringe, que principalmente suelen ser carcinomas de nasofaringe. Bien, entonces esas son las estructuras que vamos a tener a nivel de la nasofaringe o rinofaringe, ¿sí? ¿Qué tipo de epitelio va a tapizar, va a recubrir las paredes de la nasofaringe? ¿Qué epitelio sería? Ya lo habíamos hablado también. Eso, ¿no? Es el epitelio respiratorio, ¿sí? Epitelio cilíndrico, ciliado, estratificado, con células caliciformes, ¿no? Entonces, parte de ese proceso de acondicionamiento que habíamos dicho del aire cuando entra por las fosas nasales, también se lleva a cabo en la nasofaringe, en la rinofaringe. Bien.
Luego, hacia el inferior habíamos dicho que la nasofaringe se va a relacionar con la siguiente región, que es la orofaringe. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en esta orofaringe? La orofaringe vamos a extenderla, o se va a extender, mejor dicho, desde lo que es el paladar blando, ¿sí?, o el borde inferior de la nasofaringe, hasta lo que es el borde superior del hueso hioides. Vamos a hacer más ahora. Este es el hueso hioides. Algunos libros ponen como límite el borde superior del cartílago epiglótico. ¿Sí? La epiglotis ya es una estructura que va a pertenecer a la laringe, ¿sí?, pero se puede tomar como referencia para marcar el límite inferior de la orofaringe. Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las paredes de nuestra orofaringe? Hacia posterior, ¿sí?, la orofaringe se va a relacionar también con la columna vertebral y también con los músculos prevertebrales. Y hacia anterior, ¿sí?, no va a tener pared, al igual que la nasofaringe, sino que se va a relacionar con lo que es la cavidad oral. ¿Sí? Entonces, esa región que comunica la orofaringe con la cavidad oral recibe el nombre de fauces. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos inspeccionar las fauces, el istmo de las fauces, a través de la apertura de nuestra cavidad oral. ¿Cómo van a estar formadas estas fauces o este istmo de las fauces? Se va a formar en su porción superior, ¿sí?, por el velo del paladar y la úvula, en sus porciones laterales por el pilar anterior, izquierdo y derecho de las fosas amigdalinas, y el piso va a estar formado por el dorso de la lengua. Entonces, esta parte entre ambos pilares, ¿sí?, esta parte de aquí, que va a estar hacia posterior, va a ser la pared posterior de la orofaringe, o sea, esta región. ¿Qué estructuras importantes vamos a tener en las fauces? Entre lo que es el pilar anterior y estos de aquí atrás, que son los pilares posteriores, ¿sí?, tenemos una estructura, una región, mejor dicho, o una cavidad que se denomina la fosa amigdalina.
esta fosa amigdalina entonces va a estar entre el pilar anterior y el pilar posterior. El pilar anterior, ¿sí? Vamos a anotarlo aquí, corresponde a lo que es el músculo glosofaríngeo, que va a ir desde la región lateral de la lengua hacia lo que es el paladar blando. Perdón, palato gloso es. Palato gloso. Y el pilar posterior corresponde al músculo, ¿sí? O sea, este de aquí, palato faríngeo, que va a ir desde el paladar blando hacia la pared lateral de la faringe. Entonces, esos dos músculos están recubiertos de mucosa y forman pilar anterior y pilar posterior. Entonces, el espacio entre ambos pilares recibe el nombre de fosa amigdalina. ¿Y qué estructura importante va a haber en la fosa amigdalina? Las amígdalas palatinas, ¿no? Las amígdalas palatinas. Entonces, estas amígdalas palatinas, al igual que las amígdalas faríngeas, son cúmulos de tejido linfoideo, ¿sí? Que tienen o cumplen una función protectora que vamos a ver más adelante, sobre todo en el paciente en edad pediátrica, ¿sí? Entonces, muy importante siempre la exploración de estas estructuras al inspeccionar la orofaringe, ¿no? Porque en algunos pacientes las amígdalas palatinas se pueden hipertrofiar, pueden aumentar de tamaño, ¿sí? Y causar también un cuadro obstructivo, ¿sí? Entonces también puede ser una causa de SAOS, de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces es algo también que tienen que tomar en cuenta en este tipo de pacientes, ¿sí? Hay diferentes grados de hipertrofia de amígdalas palatinas, ¿sí? Bien. Luego, a nivel de la base de la lengua, hay otro cúmulo de tejido linfoideo que corresponden a las amígdalas linguales. Entonces, si nosotros reunimos a todas esas amígdalas que fuimos nombrando anteriormente, ¿sí? Empezando desde las adenoides, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales, ¿sí? Se va a formar un anillo que recibe el nombre de anillo o círculo de Van Dello, ¿sí? Que tiene una función importante en lo que es la protección del paciente, sobre todo en edad pediátrica, contra las infecciones aerodigestivas, ¿sí? Entonces, es algo que tienen que siempre inspeccionar, revisar en el paciente pediátrico, ¿sí? Bien. ¿Qué tipo de epitelio va a tener la orofaringe? Va a ser un epitelio también respiratorio, como en la nasofaringe, cilíndrico ciliar, plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí? Porque la orofaringe tiene también
participa en lo que es la función digestiva, entonces necesita un epitelio más resistente, ¿sí?, para ese tipo de función. ¿Okay? Entonces es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí?, diferente al de la nasofaringe. Por eso es lo que les comentaba, ¿no? Cuando el paciente tiene obstrucción nasal, tiene insuficiencia ventilatoria nasal y respira a través de la cavidad oral, ese aire no se acondiciona como cuando se tiene una respiración nasal, ¿no? Porque el epitelio de la orofaringe no tiene las mismas características que el epitelio de la nariz. Entonces no puede cumplir esa función de acondicionamiento del aire. ¿Sí? Bien. Y luego la porción inferior corresponde a lo que es la hipofaringe o laringofaringe. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro cartílago epiglótico, por debajo tendríamos al cartílago tiroides y debajo al cartílago cricoides. Esto vamos a hacerlo más proporcionado. Una vértebra, dos vértebras, tres vértebras, 4, 5, 6 vértebras, ¿sí? Las vértebras cervicales. Bien, entonces, ¿de dónde a dónde se va a extender la hipofaringe o laringofaringe? Se va a extender desde lo que es el borde superior del cartílago epiglótico, ¿sí?, hasta lo que es el borde inferior del cartílago cricoides o de la sexta vértebra cervical. Entonces, ¿cuáles van a ser las relaciones de esta hipofaringe o laringofaringe? Hacia arriba se va a relacionar con la orofaringe, ¿sí? Hacia abajo, ¿con qué se relaciona? Con el esófago, ¿no? Se continúa con lo que es el esófago. Hacia posterior, igualmente con la columna cervical, y hacia anterior no va a tener una pared anterior, sino que se va a relacionar ¿con qué estructura? Con la pared posterior de la laringe, ¿sí? Entonces, por eso recibe el nombre también de laringofaringe. Bien, si nosotros tenemos una vista anterior de esta laringofaringe, tendríamos algo así. ¿Qué vista es? ¿Qué vista es? Es una vista superior. Vamos a ver una vista superior de la laringe y de la faringe. Bien, entonces le estamos viendo desde arriba, ¿sí? Aquí vamos a tener a la epiglotis, ¿sí?, o sea, esto de aquí. Aquí vamos a tener las cuerdas vocales, ¿sí?, la cuerda vocal izquierda y cuerda vocal derecha. Y por detrás de la laringe, ¿sí?, de estas estructuras, vamos a tener a la hipofaringe. En las regiones laterales de la hipofaringe va a haber unas dilataciones, como ustedes pueden ver acá, que corresponden a los senos
piriformes, ¿sí? Estos senos piriformes son el área de entrada hacia lo que es el esófago, ¿sí? Es por donde van los alimentos, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el proceso de deglución. ¿Por qué es importante saber esto? Aquí, como ustedes pueden ver, está la separación entre lo que es la vía aérea y la vía digestiva. ¿Cómo se llama este espacio que está entre ambas cuerdas vocales? ¿Cómo se llama esa zona, esa región? Ese es el espacio glótico, ¿sí? Es la glotis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros deglutimos, ¿qué va a pasar? Estas cuerdas vocales se van a cerrar, ¿sí? La epiglotis se va hacia atrás y se cubre este espacio glótico para que el alimento no ingrese hacia lo que es la vía respiratoria, sino que se vaya hacia los senos piriformes para continuar hacia el esófago, ¿sí? Una de las maniobras más importantes que se utilizan en, por ejemplo, el servicio de emergencia, ¿no? En pacientes con algún proceso respiratorio, es la intubación, ¿no? La intubación endotraqueal. ¿En qué consiste la intubación endotraqueal? ¿Vieron alguna vez una intubación? ¿Sí? ¿En qué consiste? ¿Dónde? En el espacio. ¿Dónde? En el espacio En el espacio glótico, ¿no? Entonces el tubo, ¿sí? Ese tubo endotraqueal pasa a través del espacio glótico para llegar hacia la tráquea. Por eso se llama tubo endotraqueal. Una de las complicaciones que puede haber en ese procedimiento es la intubación esofágica. ¿Qué quiere decir? Que cuando el médico está introduciendo el tubo endotraqueal, por alguna razón, puede ser porque es una vía aérea difícil, ¿sí? En lugar de que el tubo entre por el espacio glótico, se va por los senos piriformes para quedarse en el esófago. Entonces, eso es peligroso, ¿no? Porque si es un paciente que está siendo intubado, seguramente es un paciente que no está pudiendo respirar por su cuenta, ¿no? Y si le meten el tubo por el seno piriforme, hacen una intubación esofágica, ese paciente no va a poder ventilar y va a morir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se hace el procedimiento de intubación, en no meter el tubo en un lugar diferente, ¿no? Que no sea la glotis o espacio glótico, ¿no? Para eso hay algunas maniobras, por ejemplo, cuando se quiere hacer la intubación y no se logra visualizar bien lo que es la glotis, ¿no? Se puede hacer presión sobre el cartílago cricoides, ¿no? Ustedes se tocan a la porción más prominente, corresponde al cartílago tiroides, ¿no? Esa protuberancia que siente, que se la conoce comúnmente como la nuez de Adán o manzana de Adán, perdón, corresponde al cartílago tiroides. Y por debajo del cartílago tiroides, ¿sí? Van a sentir en su borde inferior un hueco y luego otra estructura cartilaginosa. Eso es el cartílago cricoideo, ¿sí? Entonces, al hacer presión durante la intubación, ¿sí? Durante la intubación ustedes presionan sobre el cartílago cricoides y permite que se pueda visualizar un poco mejor el espacio glótico y cerrar lo que es la entrada al esófago,
porque esto va hacia atrás y cierra el esófago, la apertura del esófago. Sí. No, la valécula está entre lo que es la lengua y la cara lingual de la epiglotis. ¿Sí? O sea, estaría aquí. Aquí. Esto es la valécula. O valle lingual. Entonces, espacio entre la base de la lengua, ¿no?, que sería esto, y la cara lingual de la epiglotis. Y es por donde resbalan los alimentos cuando nosotros deglutimos, ¿no?, y la epiglotis cae hacia atrás, los alimentos resbalan por ahí para ir hacia los senos piriformes. Claro, ¿no? Entonces, esa es la valécula. Entonces, lo que les decía, ustedes pueden presionar el cartílago cricoideo para visualizar mejor el espacio glótico y cerrar la entrada hacia el esófago y disminuir el riesgo de intubación esofágica. Eso se llama maniobra de Selig, que se utiliza en esos casos. Bien, ¿qué tipo de epitelio va a tener la hipofaringe o laringofaringe? Okay. Tiene epitelio plano no queratinizado, pero las zonas que están cerca a la laringe, ¿sí?, cerca de esta región de la laringe, tienen también epitelio respiratorio, o sea, epitelio cilíndrico ciliado estratificado. ¿Sí? Tiene los dos tipos de epitelio. Bien, entonces esas van a ser las dos, o las tres regiones, perdón, topográficas. Esa va a ser la división topográfica de nuestra faringe. Bien, como ustedes ven, esta faringe no tiene estructuras sólidas, ¿no?, estructuras de consistencia dura, como cartílagos o como huesos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a sostener esta estructura faríngea? Lo que es la faringe va a tener su sostén gracias a lo que son las fascias, ligamentos y músculos. Si hablamos de fascias, tenemos principalmente dos. La fascia faringobacilar, que es la fascia más interna, y la fascia perifaringea, que es la más externa, que va a rodear a la musculatura. Si hablamos de músculos, ¿sí?, tenemos dos grupos musculares: los músculos constrictores de la faringe y los músculos elevadores de la faringe. Los constrictores van a ser el superior, el medio y el inferior. Y los elevadores van a ser el salpingofaringio, el estilofaringio y el palatofaringio. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser los ligamentos? Si nosotros tenemos una vista posterior de nuestra faringe, si la faringe, como habíamos dicho, tiene una forma de hemicilindro, y si lo vemos así de una vista posterior, tiene una porción superior delgada, media ancha, que corresponde a la orofaringe, y una inferior también delgada. Entonces,
Si nosotros tenemos una vista posterior de lo que es nuestro hueso esfenoidal, ¿sí? Con las apófisis pterigoides, las alas mayores, etc. Tenemos aquí el piso de nuestra fosa nasal con nuestro septum nasal, ¿sí? Esto es una vista posterior, ¿no? Estas serían las coanas. Tenemos nuestro maxilar inferior o nuestro hueso mandibular. Tenemos más abajo lo que es el hueso hioides, ¿sí? Con sus astas mayores y sus astas menores. Tenemos por debajo lo que es el cartílago tiroides, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de laringe. Y tenemos por último lo que es el cartílago cricoides, ¿sí? Cartílago cricoides, cartílago tiroides, hueso hioides, y esas son parte del maxilar inferior o mandíbula. Entonces, en esta estructura ósea, que ninguna es de la faringe, ¿sí? Son huesos o cartílagos de otras regiones, van a insertarse los diferentes ligamentos, ¿sí? Y las diferentes fascias. La que le va a dar esa forma, ese sostén a nuestra faringe, principalmente es la fascia faringo-basilar. ¿Y dónde se va a insertar esta fascia faringo-basilar? Se va a insertar en las porciones óseas y en los ligamentos que vamos a indicar ahora. De lo que es la apófisis pterigoides de nuestro hueso esfenoides hacia nuestro maxilar inferior, vamos a tener unos ligamentos que son los ligamentos pterigomaxilares o pterigomandibulares. A un costado de las alas del esfenoides, ¿sí? Más o menos está la región petrosa del hueso temporal, de donde salen dos apófisis, que son las apófisis estiloides, ¿sí? Estas apófisis estiloides van a ser el punto de inserción de otro ligamento que van a ir desde lo que es la punta de la apófisis estiloides hasta el hueso hioides, que son los ligamentos estilo-hioideos. Desde el borde inferior del cuerpo del hueso hioides al borde superior de los cartílagos tiroides hay una membrana que es la membrana tiroioidea, que en sus porciones laterales se va a engrosar y va a formar los ligamentos tiroioideos laterales. Y entre el borde inferior del cartílago tiroides y el borde superior del cartílago cricoides hay otra membrana, que es la membrana cricotiroidea. ¿Sí? Dos. Sí. ¿La membrana tiroidea va a estos ligamentos qué? ¿Cómo? De la membrana tiroidea, Sí. el ligamento. Tiroioideos laterales, ¿no? En ambos lados. Se engrosa la membrana tiroioidea en las porciones laterales, y esta inferior, del borde inferior del tiroides al borde superior del cricoides, la membrana cricotiroidea. Entonces, esta fascia faringo-basilar se va a insertar en las siguientes estructuras, ¿sí? En las caras internas de las láminas de la apófisis pterigoides,
en lo que es el ligamento pterigomandibular, en la porción inferior de los ligamentos estiloioideos, en el hueso hioides, en las porciones laterales de esta membrana tiroidea, las porciones laterales del cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Entonces, esta fascia faringobacilar que le va a dar el sostén principal a nuestra faringe se inserta en esas estructuras óseas, ligamentosas y cartilaginosas. Luego vamos a tener a los músculos constrictores, ¿sí? Constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. El más interno va a ser el constrictor superior. ¿Dónde se va a insertar el músculo constrictor superior? En la mitad inferior, ¿sí?, de la apófisis pterigoidea y el ligamento pterigomaxilar. ¿Sí? El músculo constrictor superior. Estos músculos van a rodear lo que es la faringe y se van a ir a insertar a la porción posterior de este tubo o hemicilindro faríngeo. Entonces, si esta es una vista posterior, vamos a ver cómo el constrictor superior con sus fibras va a ir hacia la región posterior de la faringe para unirse a nivel de la línea media y formar el rafe faríngeo. Este constrictor superior no nace desde la base del cráneo como la fascia faringobacilar, ¿sí?, sino que va a dejar un espacio en ambos lados que vamos a ver más adelante a qué va a estar o por qué va a estar ocupado ese espacio superior, ¿sí? Entonces, esas hebras musculares del constrictor superior se unen a nivel posterior en el rafe faríngeo posterior. Luego tenemos el músculo constrictor medio que se va a insertar en parte del hueso mandibular, la región inferior del ligamento estiloioideo y el hueso hioides. Entonces, este constrictor medio también va a rodear la faringe y se va a unir en su porción posterior y sus primeras hebras musculares se van a superponer con las del constrictor superior. Y también van a formar el rafe medio. ¿Cómo se llama ese músculo? Constrictor medio. Y por último, ¿sí?, el constrictor superior, en lo que es la mitad inferior de la apófisis pterigoides, ligamento pterigomandibular y esas dos partes. Y el constrictor medio, mandíbula, porción inferior del ligamento estiloioideo y el hueso hioides. Y por último tenemos al constrictor inferior, ¿sí?, el constrictor inferior, que va a ir desde lo que es la membrana tiroidea, las porciones o bordes laterales del cartílago tiroides y las porciones o bordes laterales del cartílago cricoides. Ahí se va a insertar el músculo constrictor inferior.
que también va a rodear la faringe, ¿sí? Para formar o insertarse en ese rafe posterior faríngeo. ¿Puede repetir el constrictor inferior? Constrictor inferior, membrana tiroidea, cartílago tiroides y cartílago cricoides. ¿Sí? Este constrictor inferior va a ser el que va a formar el esfínter esofágico superior. ¿Sí? Bien. Entonces, estos músculos constrictores son los encargados de aumentar o disminuir el diámetro faríngeo. Y luego tenemos los músculos elevadores de la faringe, que son el salpingo faríngeo, el estilo faríngeo y el pálato faríngeo. ¿Sí? El salpingo faríngeo, ¿de dónde a dónde va a ir? Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el constrictor superior no empieza directamente desde la base del cráneo, ¿no? Donde inicia o donde se inserta también la fascia faringovacilar, sino que deja un espacio, ¿sí? Para que ingresen dos estructuras importantes. ¿Qué hay a este nivel? ¿Qué zona es esta superior en la faringe? ¿Qué sería? ¿A qué corresponde? La nasofaringe, ¿no? Entonces, ¿qué estructuras ingresan a la nasofaringe o desembocan en la nasofaringe? La tuba. La tuba auditiva, ¿no? Entonces, ese espacio que deja la musculatura del constrictor superior es para dar paso a ambas tubas auditivas. Entonces, el músculo constrictor superior, ¿sí? Se va a insertar en lo que es la tuba, el salpingo faríngeo, ¿sí? Se va a insertar en lo que es la tuba auditiva y las paredes laterales de la faringe, ¿sí? El salpingo faríngeo. El estilo faríngeo, ¿sí? Habíamos dicho que estaban las apófisis estiloideas, derecha e izquierda, va a ir desde la apófisis estiloides hacia la pared lateral. ¿Cómo se llama ese músculo que va desde la tuba auditiva a la salpingo faríngeo. Salpingo faríngeo. Sí, desde la tuba auditiva hacia las paredes laterales de la faringe. Luego tenemos el estilo faríngeo, que va desde la apófisis estiloides a la pared lateral de la faringe. Y luego tenemos el pálato faríngeo, que ya habíamos hablado anteriormente del pálato faríngeo, que formaba ¿qué? El pilar posterior de la fosa amigdalina, ¿no? Que iba de lo que es el paladar blando hacia las paredes laterales de la faringe, ¿sí? Entonces, estos músculos elevadores van a elevar lo que es la faringe, parte de la laringe, ¿no? Durante el proceso de la deglución, ¿sí? Entonces, esos son los principales músculos de la faringe y esas son las estructuras que le van a dar el sostén a el tubo o hemicilindro faríngeo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la inervación de estos músculos de la faringe? Van a estar inervados lo que es constrictor superior y estilo faríngeo, están inervados por el noveno par craneal, que es el nervio glosofaríngeo. En cambio, el resto, el constrictor medio, constrictor inferior, salpingo faríngeo y pálato faríngeo van a estar inervados por el décimo par craneal, que es el vago, ¿sí? Y la inervación
sensitiva, ¿sí? Va a estar dada por ambos pares craneales formando el plexo faríngeo, ¿sí? Entonces el plexo faríngeo va a estar formado por fibras del glosofaríngeo y del nervio vago. En cuanto a la irrigación, va a estar dada por ramas de la arteria faríngea ascendente y ramas de la arteria maxilar interna, que ambas son ramas de la carótida externa. Y el drenaje venoso va a estar a cargo de un plexo superficial y un plexo faríngeo profundo, que van a ir a desembocar o a drenar a lo que es la vena yugular interna. ¿Sí? Entonces, con eso más o menos explicamos cómo está conformada la faringe, cómo se sostiene, qué partes o qué regiones topográficas tiene y qué hay en cada región. ¿Sí? ¿Cuál? Maxilar interno. Faringe ascendente y maxilar interno. Ambas, maxilar interna es terminal de la carótida externa y faringe ascendente es colateral de la carótida externa. ¿Sí? Entonces con eso explicamos más o menos la conformación faríngea, ¿no? Para que entiendan cómo está formada, qué estructuras tiene, qué importancia tiene cada región. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Tiene un plexo superficial y un plexo profundo que van a drenar en la yugular interna. Bien, vamos a quedar ahí, ¿sí? Sería bueno explicar lo que es anatomía de laringe, pero es muy largo. La anatomía de laringe es más compleja todavía que la de faringe. Entonces, vamos a quedar ahí, pero ya saben, todo lo que es anatomía, fisiología, semiología, entra del libro de Diamant. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Mucha información. A ver, yo les pongo tal vez algunos detalles que no están en el libro. En el libro está mucho más fácil, ¿sí? Entonces ustedes estudian lo del libro para que no se confundan, no se pierdan. Bien, vamos a tomar lista. A ver. Ayer estudiaste, ¿no?